Y ahora tenemos esta muy bella edición que ha hecho Penguin Random House y que esperamos que llegue pues a muchos niños a través de todas los Me gusta esa lugares, edición ¿no? porque no basa solamente, no se basa solamente en el cuento, que podrías dejarlo ahí, ¿no es cierto? Pero tiene el cuento tal cual, tiene la ilustración dada por ti, pero además el contexto en el que se escribe y cuáles podrían haber sido las motivaciones del autor, ¿no? Eso me parece a mí interesante, tener una idea de cómo es que ¿no? Cómo se dan las cosas, ¿no? Y qué te lleva, por ejemplo, a crear historias como esta. La verdad, bastante fuerte lo de Paco Yunque. Yo no sé qué habrá pasado por la mente de Vallejo en ese momento, pero claro, y tú lo ilustras tan bien y tan poderoso el, el- el personaje, ¿no es cierto? Con todo lo que sufre y todo lo que enfrenta también, ¿no? Este, y creo que eso hay que ponerlo nuevamente a disposición de los chicos, ¿no? No solamente de los chicos, esta es una historia que es Para para todos. todas las edades. Así es. Está con nosotros otro grande también, ilustrador, muy querido, Juan Acevedo, que tiene libros, bueno, infinidad. Ese es el padre del Cuy, que es uno de los personajes también más entrañables que tenemos aquí en el Perú, y ha sacado nueva edición de Paco Yunque. Él ya lo había ilustrado hace muchos años, pero esta es como que una especie de actualización, ¿no? De lo que fue el cuento más clásico de César Vallejo. Un cuento que yo le comentaba a Juan, me parece, a mi parecer, no tiene un final, que cada uno tiene que ponerse a analizar y pensar, pero que él ha tratado de actualizar con un poema que al final lo vamos a leer, que es del propio Vallejo y que le da otra connotación al propio Paco Yunque. Entonces, esta es una obra que todos los chicos leemos en el colegio y que no pasa no sé si de moda, sino que trasciende, ¿no? Los años, porque en realidad tendríamos que haber ya lo tendríamos que haber superado, pero aún estamos con estos problemas y lo vemos ahora potenciado a través de las redes sociales. ¿Cómo está, Juan? Gracias por venir, Encantado. gracias por esa deferencia exitosa con este programa, ¿no? Yo muy contento de estar aquí, Jesús, para hablar sobre Paco Yunque y sobre lo que se asocie a este cuento formidable, ¿no? De César Vallejo. Bueno, posiblemente no muchos lo recuerden, porque es una obra del colegio, ¿no es cierto? Pero el propio Paco Exitosa. Yunque es la propia historia del Perú, ¿no es cierto? O sea, yo te comentaba, toda esta historia transcurre en un colegio y en un salón de clases. Y digo, ¿cómo es, no? La vida, que en un lugar tan pequeño pasen tantas cosas y se vean tantas inequidades y desigualdades. Es nuestra sociedad, ¿no? Que se refleja en el universo infantil. Y nuestra realidad a menudo es dolorosa. Se sufre por las injusticias, se sufre porque entre los propios niños existen ya, ¿no? Ese tipo de relaciones. Y en el caso de Paco Yunque es un niño que viene del campo y primera vez que está en la ciudad, su mamá es la empleada de la casa, él entra a un universo que él no ha conocido antes. Eso solo ya es mucho para él, demasiado sobre él, ¿no? Y sobre eso los abusos y toda una organización que le cae encima, la organización social, ¿no? Y los abusos que vienen con esa organización social que él no conoce y a la que se tiene que enfrentar, ¿no? Y es interesante porque, claro, lo enfrenta esto que es, o sea, bajando la cabeza, ¿no? O sea, muy sumiso ante una realidad que no sabe cómo él lidiar con ella, ¿no? Pareciera que no lo hubiese sufrido antes. Entonces no tiene las herramientas para defenderse, para protestar o para neutralizar esta ofensiva sobre él, ¿no? Estos abusos. Y él está muy desconcertado. Entonces, este personaje, a mí, yo conocí este cuento cuando yo tenía 9 años, ¿no? Y me chocó, me dolió conocerlo, me sentí mucha pena, identificación. Creo que no me identificaba exactamente con Paco Exitosa. Yunque porque no era mi caso, ¿no? Yo bien crecía, pues yo había nacido y crecía en Pueblo Libre, en un barrio. Ah, somos del mismo barrio. Ah, también, es un Sí, barrio lindo, claro. es lo máximo, Pueblo Libre, ¿no? Y además cuando yo vivía, ¿sabes? Era un Pueblo Libre inicial, o sea, con
mucho campo alrededor. Claro, Pueblo Libre, como muchas partes de Lima, eran haciendas, ¿no es cierto? Sí, Sí, tú sabes que había muchas haciendas lecheras en Pueblo Libre. sí, Bueno, claro. yo soy de Clemen, ¿no? Ya, ubico el barrio, claro, estamos muy cerca. Yo estudié en el colegio Julio Cetello, que quedaba ahí muy cerca, en la calle Julio Cetello, ¿no? Y en este barrio, pues, y en esa huaca de Mateo Salado, digamos, yo he jugado mucho, pero además también de niño, a los 4 años, viví en Trujillo y de allí íbamos con frecuencia y durante los siguientes años a un pueblito donde nació mi papá, en la provincia de Otusco, en La Libertad. La conozco. Y entonces allí yo pasé muchas temporadas y tuve muchos amigos, sí, que eran como Paco Yunque, o sea, niños de la sierra, en esa edad que calculo que tiene Paco Yunque, y yo fui muy acogido, muy bien acogido por ellos, protegido también ante algunas situaciones, en las aventuras infantiles que uno tiene, pues por quebradas, cerros y todo aquello, ¿no? Entonces, cuando yo leía este cuento, pensaba en esos amigos. Yo conocía a Paco Yunque, ¿no? Y no conocía exactamente a un Humberto Grieve, pero sí conocí niños abusivos, niños agresivos, que siempre presumen que su papá es más que el resto. Bueno, como todos, ¿no? O sea, Así es. la escuela, como la universidad, creo que son los dos niveles donde uno ya empieza a mirar cuáles son las diferencias sociales, ¿no? Y Sí, solo que en la universidad ya tienes un pleno control de tus emociones y de tus acciones. Entonces ya puedes, por ejemplo, tener esa posibilidad de lidiar con el entorno, ¿no? Pero en el caso del colegio, por ejemplo, recién estás en proceso de formación y ahí es donde, por ejemplo, los principales problemas de este país se ven manifestados, ¿no? ¿Qué crees tú que quiso hacer Vallejo con esta historia? Porque es una historia que, por ejemplo, para mí no tiene un final. O sea, en realidad es muy abierto el final. Y yo saco como conclusión inicial cuando, bueno, lo he vuelto a leer, ¿no es cierto? A propósito de lo que tú has publicado, de que esta posición de dominio, ¿no? El hecho de, por ejemplo, que hay gente que se cree superior y que cree tener el control sobre otra, eso ya tendría que ser parte del pasado, porque, o sea, nadie te pertenece, digo, ¿no? Nadie es tu propiedad. claro, es imposible, ¿no? Este, yo creo que todo ser humano aspira a la libertad, a ser dueño de sí, de su destino, pero esto no es realidad. Cuando dices esto tendría que ser, claro que tendría que ser, pero lamentablemente tenemos para rato todavía con este tipo de cosas, de desigualdades, ¿no? Lo estupendo, creo, de este cuento es que nos vincula con ese universo infantil y, como dices, estamos más desprovistos a esa edad de armas para defendernos, ¿no? Armas psicológicas en la relación. Y hay niños que sufren bullying, sobre todo en Lima, en algunos casos, niños que vienen de provincias, ¿no? También se da el caso de niños que vienen muy avispados, ¿no? Y espero que en medio de todo este asunto de las migraciones nos esté emparejando el terreno, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que hoy como que somos más conscientes de algunas cosas, ¿no? Y creo que hay también más información. Antes no lo había y ahora todo como que la democratización de la información sí llega a generar, por ejemplo, que hay un cambio, ¿no? Social, pero no del todo. Todavía hay estas inequidades, estas situaciones que se presentan, ¿no? Pero es bien interesante lo que dices. Esto, claro, era imposible que estuviera en el cuento porque es muy reciente lo que es el mundo de la informática, de las redes, y que hace que los niños vayan accediendo a otra información. Y yo hice saliendo de la pandemia, casi un poquito antes, durante la pandemia y saliendo de ella, hice un taller de historietas en Ayacucho, con niños, ¿no? Y viajé yo allí algunas veces y otras veces fue de manera virtual. Y un día, recorriendo un barrio, yo veía una niñita que corría desde arriba de un cerro y bajaba a toda prisa. Y entonces le pregunto al taxista, ¿esa niña a dónde va? Y me dice, va a sacar sus fotocopias, me dice, a tal lugar y vuelve a su casa luego ya
no a la carrera, ella vuelve con sus fotocopias. ¿Fotocopias de qué? Que sacaba del mundo virtual para sus tareas, ¿no? Entonces ya es otro, se van igualando, vamos accediendo a la información, pero en el universo de Paco Yunque, que fue escrito en 1931, ¿no? Por César Vallejo, ese era el mundo. Ese mundo yo lo conocí, ¿no? Yo estuve en parajes semejantes, ¿no? En mi infancia, y en el año 51 se publica por primera vez. Habría que hacer un contexto, ¿no? Porque a César Vallejo le encargan este cuento, ¿no? Sí. Y él lo presenta, pero en ese momento no es tomado en cuenta. O sea, se publica muchos años después de lo que él había hecho, ¿no? ¿Por qué existió esa oposición que no me quedó muy claro en realidad? Porque, claro, se le pide un cuento infantil y él presenta en realidad un cuento basado en la realidad que podía vivir no solamente un niño, sino cualquiera que se ve expuesto a la posición de dominio de otros. Así es. El cuento se lo piden antes de que lo escriba, o sea, él lo hace por encargo. Se lo pide un editorial. Y Carla Sagástegui en el prólogo ha dado los datos, ¿no? Sobre esto. Sí, lo comenté. Hay una editorial española, Zenit, que es la que le encarga a Vallejo, le piden este cuento en el año 31 y Vallejo pues hace el cuento y al editor le parece que es un cuento muy fuerte, que no es apropiado para los niños y se publica 20 años después por primera vez en el Perú. Ya no en España, que es donde se lo habían encargado. Y esto es gracias a las gestiones de Georgette Vallejo, su esposa, su viuda ya en ese momento. Y entonces, miren, el 51 lo publican en el Perú y el 59, 8 años después yo conozco el cuento estando yo en el colegio, ¿no? Porque ya era lectura escolar. Claro. Escúchame, Juan, interesante lo que cuentas, porque la historia también te lleva a un contexto. Georgette es un gran personaje en la vida de Vallejo, finalmente es la que le aguantó absolutamente todo, ¿no? Hay un libro muy simpático, muy bien hecho de, por ejemplo, Daniel Tittinger, sobre Vallejo, que titula El hombre más triste del mundo. Ahora, yo no sé si Vallejo sea el hombre más triste del mundo o lo haya sido en realidad, ¿no? Pero no lo creo. Yo creo que era un grande, ¿no? O sea, sin duda. Un tipo que tenía una mente privilegiada para trabajar, por ejemplo, con las palabras, para transformar el lenguaje y embellecerlo como ningún otro lo ha podido hacer, ¿no? Sí, la forma en que cala en lo humano es impresionante. Bueno, Poemas Humanos es una... ¿no? Claro. Y ese es un título que él no lo puso, sino ha sido después compilando, ¿no? Sus cuentos. Pero es sin duda un gigante, no solo de la literatura peruana, de la literatura universal y uno de los genios de la lengua castellana. Alguien me decía de que Vargas Llosa, por ejemplo, si bien es cierto es el Nobel de Literatura que tenemos, pero que Vallejo es otro nivel y que el propio Vargas Llosa sabe perfectamente que Vallejo es otra cosa completamente distinta, ¿no? Pero obviamente volviendo al libro, ¿no es cierto? A Paco Yunque como personaje, te demoraste para darle una identidad, para darle un rostro a Paco Yunque. ¿Por qué resultó tan difícil para ti esta parte del desarrollo del cuento? Mira, yo había querido hacerlo, creo que desde mi adolescencia, pero sentía que no tenía todavía el adiestramiento para expresar ese universo. Años después estudié en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Católica y aprendí a dibujar de una manera distinta, ¿no? A la que yo tenía. Y a la plumilla, por ejemplo, una de las técnicas que es la que utilizo en esta historieta. Y creo que esa técnica permite acercarse mejor a los rostros de los personajes, al drama de este cuento. Entonces, las 2 primeras páginas las había hecho a mis 26 años y me había quedado allí. 2 años después, a los 28, continúo ya sin parar en la revista Collera, ¿no? En el año 79, exitosa. O sea, un año después que había comenzado a publicarse en Collera, Chicho Durant, el cineasta, me propone para pasarla al cine y hacemos un cortometraje
¿no? Fabuloso, me encantó, que se pasó en muchos cines del Perú durante un año, en esa época en que había el corto exhibición obligatoria, ¿no? Con el cine peruano antes de la película de fondo. Y ese año, en el año 80, se exhibe en el Festival del Cómic en Lucca, en Italia. Yo viajo ahí con la película. Y luego se ha publicado mucho. 10 ediciones con tarea. También luego siguió la editorial San Marcos, la editorial SM. Y ahora tenemos esta muy bella edición que ha hecho Penguin Random House y que esperamos que llegue pues, a muchos niños a través de todas las Me los gusta lugares, esa edición, ¿no? porque no se basa solamente en el cuento, que podrías dejarlo ahí, ¿no es cierto? Pero tiene el cuento tal cual, tiene la ilustración dada por ti, pero además el contexto en el que se escribe y cuáles podrían haber sido las motivaciones del autor, ¿no? Eso me parece a mí interesante, tener una idea de cómo es que cómo se dan las cosas, ¿no? Y qué te lleva, por ejemplo, a crear historias como esta. La verdad, bastante fuerte lo de Paco Yunque. Yo no sé qué habrá pasado por la mente de Vallejo en ese momento, pero claro, y tú lo ilustras tan bien y tan poderoso el personaje, ¿no es cierto? Con todo lo que sufre y todo lo que enfrenta también, ¿no? Creo que eso hay que ponerlo nuevamente a disposición de los chicos, ¿no? No solamente de los chicos, esta es una historia que es para todos. Para todas las edades. Así es. Y para recordarnos también los problemas que aún seguimos viviendo. Fíjate que ayer veíamos el caso en redes sociales de la pelea entre un obrero y un abogado, y que el abogado le decía, tú prácticamente no vales nada, ¿no? Yo valgo más que tú. Entonces eso a mí me llamó poderosamente la atención. Ese de es Paco gente que se Yunque. cree superior solamente por el hecho de ser abogado, ¿no? O sea, ¿no? Eso es Paco ahora Yunque. que sí, tal vez, pero ahora después nos enteramos que el trabajador se había ido de manos antes con el abogado, y el abogado había reaccionado, pero no es una forma de reaccionar con superioridad tampoco, ¿no? Bueno, el individuo siempre está en constante conflicto, hay que pensárselo también, ¿no? O sea, cómo actuar. A ver, mira, tú terminas con un poema de Vallejo muy bonito, que no sé por qué lo eliges, pero de alguna manera le cambia cierto sentido a lo que es Paco Yunque en realidad, ¿no? Porque Paco Yunque queda en un momento en el cual él tal vez se mantiene gacho, ¿no es cierto? O sea, me refiero al hecho de que asume o acepta lo que le toca. Sin embargo, tú presentas este poema que lo quiero leer, que es importante. Dice: pelear por todos y pelear, para que el individuo sea un hombre, para que los señores sean hombres, para que todo el mundo sea un hombre y para que hasta los animales sean hombres, el caballo un hombre, el reptil un hombre, el buitre un hombre honesto, la mosca un hombre y el olivo un hombre, y hasta el ribazo un hombre y el mismo cielo, todo un hombrecito, César Vallejo. Es decir, para que todos seamos iguales. Sí, y para humanizar el mundo, ¿no? Por eso hasta el mismo cielo, todo un hombrecito. Entonces, tenemos que luchar, ese es el sentido de todos nuestros esfuerzos, de todas nuestras luchas. En el cuento no solo hay sufrimiento, también hay solidaridad. Entonces vemos a Paco Fariña, a los niños del salón, a todos los demás, ¿no? Frente a los abusos del niño Humberto Grieve, vemos la solidaridad de todos los demás niños que están identificándose y rechazando ese abuso. En esta anécdota que cuentas, que es más que una anécdota, sobre este abogado, ¿no? Que le dice, yo soy más que tú, eso lo vemos todos los días. Gente dice, ¿tú no sabes con quién estás hablando? Entonces, tú no sabes quién es mi papá. Sí, ¿con quién estoy hablando? Somos iguales, somos seres humanos. Y entonces creo que eso tiene el cuento, ¿no? También nos muestra ese conjunto, pero nos da un final abierto, ¿no? No hay pero se casaron y vivieron felices. No, no es un final rosa. Es un final abierto para que cada uno de nosotros le dé un sentido. Y yo elegí darle ese sentido con un poema del mismo autor, escrito ese mismo año, ¿no? Que es este... Y que le da sentido al final, ¿no? Abre esa posibilidad y, como dices, le da un sentido que no desvía al cuento, ¿no? Pero Paco Yunque seguía llorando agachado. Claro, si no queremos que ese niño siga llorando agachado, abramos ese mundo, abramos una posibilidad, ¿no? Para que el niño crezca en un mundo parejo, iguales, humano, ¿no? Bien, Juan, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros presentando nuevamente Paco Yunque.
que es una obra no solamente de Vallejo para el Perú, sino para el mundo, que vive además estos problemas todavía, que sea tan universal además y que no pierda vigencia, que eso es lo más importante, ¿no? Así es. O sea, que se sostenga de esta manera y que pase año tras año siendo motivo de discusión, ¿no es cierto? Y nada, este libro lo tenemos ya en las librerías, lo publica Penguin Random House, ¿no? Yes. Y nada, si eres padre de familia, tenlo ahí, cómpralo, dáselo a tu hijo que lo lea y discútelo también. Porque esto era una Convérsalo. discusión. Claro. Esto era una discusión familiar, ¿no? Y amical también, ¿no? Sobre todo si hay problemas de bullying. Esto tiene que ser obviamente ampliamente recomendado, por ejemplo, por los profesores, ¿no? Y por los padres de familia para que puedan tener una idea de lo que no debería ser el mundo. Bueno, te espero en alguna oportunidad más adelante para hablar del Cuy, que es otro de tus personajes. Este año has presentado el libro también en la Feria del Libro, si no me equivoco, ¿no? Sí, tuvimos una conversación. Obviamente eso del Cuy, también en otra bella edición de Penguin, es el Cuy Todas las tiras, ¿no? Y el día que presentamos esto en la Feria del Libro, en la última, en julio ha sido esto, en Fiestas Patrias además, había muchos adultos, pero algunos habían llevado a sus hijos. Todos los que intervinieron fueron niños, ¿no? Es un personaje entrañable, el Fue Cuy. maravilloso. Y además que tiene mucho significado. El Cuy también ahí donde lo ven también es bastante testarudo en algunos aspectos. Bueno, responde, ¿no es cierto? Es refondón. Es respondón. Gracias, Juan. A ti las gracias, Memorable Jesús. visita, Juan. Muchas gracias. Bien, vayan a la librería, ya está a disposición de ustedes. Paco Yunque, en esta edición bellísimamente ilustrada por Juan Acevedo. Esto es obra, ¿no es cierto?, del más grande de las letras peruanas, don César Vallejo.